y hoy les voy a platicar un poco de lo que hago en KEF, que es una empresa que hace altavoces en el Reino Unido. Y, y bueno, desde el punto de vista de la ingeniería, y ojalá esto pueda ser relevante para ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Déjame, te pongo con permisos de... Ahí ya está, listo. ¿Ya estamos? Vale. Ok, bueno, pues primero les voy a platicar un poco de mí, de dónde vengo, qué estudié y qué hago en KEF. Luego les voy a platicar un poco de qué es KEF y qué historia tiene. Luego en particular cuál es el departamento de Ingeniería y Desarrollo, que es donde yo trabajo. Y luego lo más interesante va a ser platicarles de qué es el diseño de altavoces que hacemos en KEF y qué hago yo en particular. Y al final vamos a dejar unos 10 o 15 minutos para cualquier pregunta que tengan. Y si no da tiempo, voy a dejar mis datos hasta el final para que me contacten y con gusto les puedo responder cualquier pregunta que tengan en particular. Pues bueno, primero un poco de mí. Pues yo estudié la maestría en Ingeniería Acústica en Southampton, en el Reino Unido, hace 2 años y medio, 3 años. Es una maestría de un año y bueno, fui un becario Chevening. Y como le platicaba a Luis Esteban, sin esto nunca me hubiera podido ir al Reino Unido a estudiar. Soy un apasionado de los altavoces. Si en algún momento en vez de altavoces digo bocinas, es porque soy de México y en México le decimos bocinas a los altavoces, aunque ya sé que significa, creo que claxon, ¿no? En Colombia. Eh, y pues bueno, toda la vida me han gustado los altavoces, me encanta la música, me encanta escucharlos y diseñarlos, y me gusta como la convergencia de todas las ramas de la ingeniería que, que son necesarias para diseñar un altavoz de alto desempeño, ¿no? En KEF llevo trabajando ya casi 3 años y la verdad he tenido buenas oportunidades de formar parte de proyectos y de productos muy importantes para la marca. El primero en el que trabajé, mi bautismo de fuego, fue la Egg Duo, que es un altavoz semiportátil para escritorio, completamente activo. Quiere decir que tiene un ecualizador y un filtro activos. Y, y bueno, esto solo fue para el mercado asiático. El segundo proyecto en el que trabajé y el más interesante hasta la fecha ha sido tanto LS50 Meta como LS50 Wireless, que son la segunda generación de los altavoces LS50 de KEF, que son probablemente los más conocidos. Son altavoces para, que le llaman de estilo bookshelf, que se ponen en, en un librero o en un stand, y nos ha ido muy bien con esto. Entonces, es una fuente de orgullo haber participado en estos proyectos. El último que lanzamos en enero, en el que yo trabajé, es un subwoofer llamado KC62. Y lo que tiene especial este subwoofer es que lo atascamos de tecnologías y para hacerlo muy pequeño, pero que al mismo tiempo se desempeñe como un subwoofer mucho más grande. La caja, para que se den una idea, es más o menos de 10 por 10 por 10 pulgadas y los dos transductores son de 6,5 pulgadas y aún así puede alcanzar 105 decibeles a 1 metro y una respuesta en frecuencia abajo de 20 Hz. En particular, trabajé en 3 tecnologías que forman una parte importante del KC62. La primera tecnología es la que llamamos Unico, que es básicamente un transductor doble de baja frecuencia. Son dos woofers pegados espalda con espalda, pero que a diferencia de como es usual tener dos motores separados, usamos el mismo motor o el mismo circuito magnético. Si se fijan, es solo un imán y son dos bobinas y cada una de las bobinas tiene un diámetro distinto, de tal manera
que las dos bobinas cuando se mueven hacia atrás se traslapan de tal manera que los drivers pueden tener una excursión bastante amplia. Por lo tanto, puedes tener un nivel de presión sonora muy alto en un paquete de producto muy pequeño, ¿no? La segunda tecnología en la que trabajé, y la cual os voy a platicar un poco más después, es la, ¿cómo le llaman? Surround, suspensión, que le llamamos P-Flex. Esta es una fotografía de, bueno, una imagen de una sección de la suspensión. Es lo que rodea o en lo que está suspendido el diafragma del transductor. Y en vez de ser en forma de semicilindro, tiene una forma como de origami plegado, que está diseñado para resistir la alta presión que se genera dentro del gabinete, que distorsiona su forma y eso resulta en distorsión acústica audible, ¿no? Y la tercera, y probablemente la más importante tecnología en la que trabajé, es el control de distorsión, que es básicamente un algoritmo de procesamiento digital de señales que toma un modelo acústico de los transductores, lo invierte y predistorsiona la señal que alimenta al amplificador para que de tal manera contrarreste la distorsión natural de los transductores cuando se están moviendo mucho. Y esto resulta, cuando está funcionando a nivel máximo, el subwoofer resulta en una reducción como de 12 decibeles de distorsión, que es bastante. Aquí están en su hábitat natural, como se vería uno de estos sistemas. Y bueno, ahora les platico un poco de KEF. KEF es una empresa que está basada en Kent, que en el sureste del Reino Unido, en Inglaterra. Y este año cumplimos 60 años de hacer altavoces en el mismo site en el que fue fundada. Fue fundada por un señor que se llamaba Raymond Cook, que trabajó para la BBC y luego trabajó para otra marca de bocinas que se llamaba Wharfedale. Pero él tenía ganas de experimentar con nuevas tecnologías en aquel entonces, en el principio de los 60s, en particular con materiales. Entonces formó KEF junto con otros socios para hacer transductores y luego sistemas que utilizaran, por ejemplo, polipropileno o mylar o aluminio o otros materiales para diafragmas que no se utilizaban en aquel entonces. También, ¿qué fue el pionero en utilizar el primer sistema de cómputo para calcular la respuesta en frecuencia de un altavoz a partir de una medición? Y también tenemos mucha historia porque KEF diseñó y produjo los transductores para el altavoz llamado LS35A, que es un altavoz pequeño muy famoso de la BBC, con el cual se monitorearon muchos programas de televisión en aquel entonces. Y bueno, KEF tiene algo así como más de 50 modelos diferentes de altavoces, desde los más grandes, que es Mion, que también es como nuestro flagship de tecnología y de precio, hasta los más pequeños, que son altavoces completamente portátiles y activos, wireless, hasta audífonos True Wireless, que es nuestro último lanzamiento ahora en febrero. Estos son los audífonos, por ejemplo, que se llaman U3. Y también agregué un slide extra, que para mí es como importante porque te enseña un poco de la presencia que ha tenido KEF a lo largo de las décadas como en la cultura popular. Y para mí es algo emocionante trabajar para una empresa que está conectada con artistas, con música y con la escena del diseño industrial. Ahora les voy a platicar un poco de
el departamento en donde yo trabajo en particular, que es investigación y desarrollo en el Reino Unido, somos un equipo de 8 ingenieros que estamos en la misma oficina y somos un equipo multidisciplinario. Algunos somos ingenieros acústicos, otros son ingenieros de software, otros ingenieros mecánicos, y entre 8 personas prácticamente diseñamos todo el altavoz, desde su concepción como un producto hasta su realización como un, como un producto industrial. Entre las cosas que podemos hacer en el equipo, hacemos ingeniería mecánica, simulación de computadora de todos estilos, acústica, mecánica y magnética. Hacemos procesamiento digital de señales, programamos tanto el software que va a ir dentro de las bocinas, de los altavoces, como el software que utilizamos para hacer nuestras simulaciones, como les voy a enseñar en un momento. También tenemos ingenieros que hacen todo el CAD o los dibujos en tercera dimensión, que luego utilizamos para post-procesar nuestras simulaciones. Y también, a diferencia de otros grupos de investigación y desarrollo de altavoces, caracterizamos nuestros propios materiales en casa, que son los modelos que utilizamos directamente para nuestras simulaciones de elemento finito. Y por último, hacemos nuestros propios prototipos y los escuchamos. Entonces, como les digo, de principio a fin, lo hacemos todo en un pequeño equipo. Y bueno, hacemos 3 cosas principales. Ya les platiqué un poco de esto, pero uno es, desarrollamos altavoces, que es, hacemos transductores, gabinetes y todas sus tecnologías, crossover o filtros que separan la señal entre, no sé, bajos y agudos, procesamiento digital de señales, que pueden ser tanto filtros activos como otras funciones de procesamiento de señal como limiters o compresores o cualquier cosa que nos ayude para controlar cómo el altavoz se desempeña tal vez a máximo volumen, ¿no? Y amplificación últimamente, dado que en los últimos 7, 8 años hemos lanzado más altavoces activos al mercado. Estos son altavoces que tienen sus propios electrónicos, su propio DSP y su propia amplificación. Nos hemos visto en la necesidad de empezar a desarrollar nuestros propios amplificadores, lo cual nos da mucha libertad para realmente diseñar amplificadores que le queden bien a nuestro altavoz, ¿no? Que estén bajo el spec correcto y que sean del tipo correcto, ¿no? Tanto clase AB como clase D, para los que saben de amplificadores. La segunda cosa que hacemos en paralelo a desarrollar altavoces es desarrollar o investigar las tecnologías que vamos a poner en esos altavoces. Son tecnologías de todo tipo, pero en particular tecnologías que van a acabar en los transductores, en waveguides o cornetas que utilizamos mucho en KEF, mecanismos de absorción, como les voy a enseñar en un momento, y gabinetes, tanto desde el punto de vista de materiales como de la mecánica. Aquí tenemos algunos ejemplos de waveguides, por ejemplo, de phase plugs para nuestros transductores de alta frecuencia, como les platiqué del motor Unicore, y ahorita les voy a platicar del metamaterial usado como absorbente acústico. Y por último, la tercera cosa que hacemos, antes de que entre a platicarles ahora sí de qué se trata el diseñar un altavoz, es el diseño de software. Y como les dije, hacemos aquí en casa, nosotros entre 3, 4 ingenieros, programamos el software que utilizamos para hacer nuestras simulaciones, en particular del Lumped Parameter Model. No sé cómo le digas en español, creo que le llaman de elemento combinado, creo.
Sí, o parámetro combinado. Son simulaciones en las cuales las características físicas, como en el caso de la mecánica, la masa, la rigidez y el coeficiente de amortiguación, se pueden representar por elementos simplificados que están conectados entre sí y a los cuales les aplicas una fuerza o un desplazamiento y puedes ver el resultado que esto tiene en su física, ya sea mecánica, eléctrica o acústica, ¿no? Y lo poderoso de este software es que tiene esa interconexión entre las tres físicas, ¿no? Vale, pues ahora lo más interesante es, les voy a platicar cómo diseño un altavoz desde cero. Primero, para los que no estén muy familiarizados con cómo funciona un altavoz, hoy voy a hablar de altavoces de tipo moving coil o bobina móvil, en el cual básicamente casi todos funcionan de la misma manera. Tenemos una bobina, que es un alambre de cobre o de aluminio enrollado, que está suspendido. Y está suspendido dentro de una cavidad que está expuesta a un circuito magnético. Y el circuito magnético está provisto por un imán permanente y está enfocado por piezas de metal, que normalmente es fierro. Entonces, cuando tú pasas, bueno, ahorita les muestro cómo funciona, pero ¿en qué? Bueno, pues diseñamos este tipo de transductores de baja frecuencia, de media frecuencia y de alta frecuencia. Normalmente nuestros transductores de alta frecuencia o tweeters los ponemos adentro del transductor de media frecuencia, y esta es una tecnología en la cual que fue pionero en los 80 y que tiene varias características que son buenas para el desempeño. Y bueno, estos transductores se ponen dentro de una caja, la cual contiene o va a contener la porción posterior de la onda que es generada por la bocina. Les voy a mostrar ahorita. Aquí tenemos una pequeña animación donde pasamos una corriente eléctrica por la bobina. La bobina genera su propio campo magnético y este campo magnético interactúa con el campo magnético permanente del imán permanente. Ya que es corriente alterna, cambia de sentido varias veces por segundo, y esto es lo que permite que, bueno, al cambiar de sentido el campo magnético, se repelen o se atraen los dos imanes, el permanente y el electroimán. La bobina está acoplada mecánicamente a un diafragma rígido, que en este caso es un cono, y está suspendida en partes móviles, de tal manera que el diafragma se puede mover para adelante y para atrás, generando una onda sonora que viaja a través del espacio y alcanza tus oídos, ¿no? El gabinete, bueno, no es suficiente con tener un transductor solo en el aire, porque como les dije, genera dos ondas, una anterior y una posterior. Y estas dos ondas están fuera de fase, lo cual crea un dipolo acústico, para lo cual ponemos el transductor dentro de una caja para contener la onda posterior o la onda del reverso, de tal manera que la onda que genera el anverso se puede propagar a lo largo del espacio sin encontrarse con la onda posterior y generar interferencia. Entonces, a bajas frecuencias, una bocina como la conocemos, un altavoz como lo conocemos aquí, es un monopolo acústico que genera la misma presión sonora en todas direcciones. A altas frecuencias, por otras razones, empieza a reducirse su directividad. Bueno, ya que les expliqué un poco, si tienen preguntas, igual yo no tengo problema con que me interrumpan, y si quieren pausamos un momento y lo explico otra vez. Igual y voy muy rápido.
Ya que les expliqué ahorita cómo funciona este tipo de bocina, les voy a enseñar cómo lo hacemos en KEF. En KEF tenemos 4 objetivos cuando diseñamos una bocina. Primera es tener una respuesta en frecuencia y una respuesta de dispersión lo más, ¿cómo se dice? Smooth, o lo más smooth posible, lo más plano posible. De tal manera que a cualquier frecuencia el altavoz reproduzca el mismo nivel de presión sonora. Y la dispersión se refiere a que cuando tú te mueves, cuando tú estás en un ángulo con respecto al eje del altavoz, este más o menos reproduzca la señal de la misma manera sin que hayan vados en la respuesta. Como pueden ver aquí en esta gráfica, la respuesta sobre el eje es la roja y conforme uno se va moviendo a un lado, la bocina, bueno, va perdiendo energía a altas frecuencias por su directividad, pero lo va haciendo de una manera controlada y que es agradable para que el que esté escuchando. De esta manera aseguramos que sea realista la reproducción. Sí. El segundo objetivo es que no haya nada que genere sonido adicional al sonido de los transductores. Lo que buscamos es que el resto del sistema sea lo más inerte posible. Quiere decir que el gabinete o cualquier trim que el gabinete tenga incluido no genere su propio sonido, no resuene. Entonces pasamos mucho tiempo optimizando la geometría y los materiales y la disposición de los demás elementos de tal manera que no generen su propio sonido. El tercero es que los transductores no tengan su propio carácter. Esto quiere decir que no generan distorsión armónica. Los transductores son sistemas no lineales, cuando se mueven, tienen características no lineales que distorsionan la señal con la cual los estás alimentando. Entonces, lo que buscamos es maximizar la linealidad de nuestros transductores o que distorsionen lo menos posible, básicamente. Aquí tenemos un ejemplo que para 90 decibeles a 1 metro, este altavoz en particular tiene una distorsión armónica total en su mayoría por debajo del 0.1%, lo cual es bastante bajo para un nivel de presión sonora tan alto, ¿no? Y bueno, por último, que ninguno de los otros elementos en el camino de la señal generen distorsión, en particular los componentes del filtro eléctrico. Vale, pues vamos a empezar con un diseño. Lo primero que recibimos los ingenieros en KEF cuando empezamos el diseño de un altavoz es un brief de producto. El product manager nos dice, quiero un altavoz que tenga tal nivel máximo de presión sonora, que tenga tal extensión de frecuencias bajas, que tenga tales características, tal vez un tamaño limitado o un costo limitado, o tal vez estamos limitados por el tipo de componentes que podemos utilizar, ¿no? Entonces, normalmente lo primero que hacemos es hacer un modelo, un lumped model de nuestro sistema para ver si podemos en efecto lograr los objetivos del brief que nos están dando. Para esto utilizamos este software que hacemos en KEF que se llama Projector, donde podemos arrastrar elementos multifísicos a un canvas y los podemos interconectar y podemos observar, podemos excitarlos y observar su reacción. En este caso, aquí tengo, por ejemplo, un sistema muy sencillo donde tengo un sistema vibratorio de 1 grado de libertad. Es una masa con un resorte y un amortiguador. Está siendo excitado por un transductor que a su vez está siendo alimentado por un voltaje y tiene su propia impedancia.
Y a su vez, esta masa está conectada a un diafragma acústico que tiene una suspensión acústica detrás, por ejemplo, una caja con aire, tiene una corneta enfrente de sí y tiene un elemento de radiación acústica. Obviamente, detrás de todos estos elementos tenemos un sistema de ecuaciones que controla o explica la transducción entre las diferentes físicas. Como pueden ver aquí, podemos empezar a ver a través de este programa cuál es el comportamiento de los diferentes elementos. Puedo ver, por ejemplo, la radiación acústica a 1 metro a 0 grados sobre el eje de la bocina. Puedo ver la radiación del diafragma, la radiación de un puerto. Puedo ver el desplazamiento, el desplazamiento de la masa o del diafragma. Puedo ver la curva de impedancia eléctrica que ve el amplificador. Y bueno, a partir de esto puedo empezar a ver, ¿es posible hacer un sistema con tales características o no es posible? ¿O necesito un gabinete más grande? ¿O necesito un driver cuya masa sea muy grande? Etcétera, ¿no? A su vez, o en paralelo, utilizamos el análisis de elemento finito. Agregué este slide aquí para aquellos que no estén familiarizados con el análisis de elemento finito, el cual es simplemente, es un tipo de análisis matemático computacional en el cual representamos una geometría dibujada por computadora mediante una serie de elementos simplificados interconectados entre sí. Cada uno de estos elementos tiene propiedades físicas. En este caso, como esto es un análisis mecánico, estos elementos tienen propiedades de rigidez, masa y amortiguamiento. Y cuando alguno de estos elementos se les aplica, por ejemplo, en este caso, una fuerza, podemos calcular cuál va a ser el desplazamiento o la deformación del resto de la estructura cuando esta fuerza interactúa con todos los elementos que representan la geometría, ¿no? Esto lo podemos utilizar para hacer un análisis mecánico, como en este caso, un análisis acústico, en el cual aplicamos una fuerza a un sistema físico y podemos ver qué sonido genera. O magnético, también podemos utilizar FEA para hacer circuitos magnéticos. Bueno, aquí nada más para recordar un poco los componentes que vamos a desarrollar. Ahorita ya les platiqué qué herramientas utilizamos y ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos componentes. Normalmente vamos a empezar con los transductores, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un diseño del motor del woofer que les contaba. Este es un motor en el cual tienes 2 gaps, 2 bobinas y un mismo imán, ¿no? Usamos FEA para simular el circuito magnético y en particular para simular cuál es la densidad del flujo magnético en la zona donde va a estar la bobina, de tal manera que podamos calcular, sacar ese número y calcular cuál es la fuerza que va a actuar sobre la bobina. Al mismo tiempo también podemos simular inductancia y podemos utilizar el FEA para optimizar podemos minimizar la inductancia, o que es la capacidad de la bobina del transductor para volverse un inductor a altas frecuencias. Aquí en este caso, por ejemplo, estamos reduciendo la permeabilidad del fierro
o bueno, del acero dentro del motor, de tal manera que conforme entre la bobina, cuando se está moviendo hacia adentro de la bobina, ese fierro no funcione como un núcleo, de tal manera que no aumente su inductancia. Y aquí les estoy enseñando como función de la frecuencia, cómo este cambio de diseño que optimizamos usando FEA nos ayudó a reducir la inductancia de la bobina. Tenemos más ejemplos donde podemos seguir optimizando la geometría de un motor. Podemos agregar también piezas de aluminio que nos ayuden a tener zonas donde fluja corriente y reduzca la inductancia de la bobina a su vez. Y aquí está un ejemplo de cómo, igual como función de la frecuencia, reducimos la inductancia. Aquí lo que les quiero enseñar es, bueno, tenemos el FEA por un lado y tenemos el Lumped Model por otro lado. Y lo que hacemos es conectarlos a veces. Aquí en FEA calculamos la densidad del flujo magnético, ¿no? Lo metemos en nuestro modelo de Lumped Model y podemos calcular mediante un modelito de una bobina, muy sencillo, cuál sería el coeficiente de fuerza con respecto al desplazamiento de la bobina. Quiere decir que cuando la bobina está al centro, va a tener la capacidad de generar cierta fuerza y conforme se mueve fuera de su posición neutral, va a tener menos fuerza. Y este es uno de los aspectos no lineales de un transductor de este tipo. Ya que diseñamos el motor y ya que optimizamos el motor, lo que normalmente sigue es diseñar las piezas móviles del transductor. En este caso tengo un ejemplo de una suspensión, que es la parte de tela o hule corrugado que se utiliza para suspender el diafragma, para que el diafragma esté centrado, pero se pueda mover para adelante y para atrás. En este caso utilizamos FEA para observar cómo cambia la rigidez de la suspensión conforme se mueve el diafragma para atrás y para adelante, ¿no? Como pueden ver, aquí está normalizado, pero como pueden ver, la rigidez aumenta conforme se mueve para atrás o para adelante, ¿no? Que es normal y es deseable para que la bocina tenga una fuerza de restauración que la devuelva a su posición normal. Pero es otro aspecto no lineal de la física del transductor. Entonces es muy importante que utilicemos las simulaciones para cambiar la forma, básicamente cambiar la forma o el aspecto de esta curva de rigidez, ¿no? Y que nos permita tener una zona en la cual la rigidez sea lo más lineal posible y cuando se mueva mucho el transductor, detenerlo. Lo siguiente es, bueno, ya que tenemos caracterizados normalmente estos dos aspectos o parámetros no lineales de un transductor, podemos meterlos a un simulador que tenemos de la respuesta de un transductor no lineal, en el cual si tú le alimentas los parámetros lineales y a su vez los parámetros no lineales, te va a decir, bueno, cuánta distorsión vas a obtener por una respuesta fundamental, ¿no? En este caso, aquí estamos graficando distorsión armónica de segundo grado y distorsión armónica de tercer grado. Y aquí nos puede servir para tener una idea de cuál es el porcentaje de distorsión con respecto a la fundamental que estamos obteniendo. Y esta es una herramienta muy bueno, divertida y interesante para comparar diferentes diseños, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, ya vimos cómo utilizamos el Lumped Model, cómo utilizamos FEA para diseñar transductores y cómo conectamos eso a un modelo no lineal. Ahora les voy a enseñar más ejemplos de cómo continuamos con el diseño y en particular utilizamos FEA.
Este es un ejemplo de es una animación del diafragma de un tweeter o transductor de alta frecuencia. Este diafragma es un domito de aluminio, como de 1 pulgada de diámetro, que mueve el aire, ¿no? Y es muy importante que ese diafragma sea lo más rígido posible. Imagínense que se mueve a 6 kilohertz o 6,000 veces por segundo, ¿no? Y tiene que ser rígido, pues cuando menos hasta 20,000 hertz, que es hasta donde el humano convencional va a escuchar, ¿no? Aquí podemos ver que, dado que es un diafragma muy rígido, se empieza a comportar no pistónicamente hasta 45 kilohertz. Quiere decir que la frecuencia a la cual deja de ser rígido o deja de ser un pistón es bastante más alta que el umbral de escucha humano. Otro ejemplo es, por ejemplo, esta simulación en la cual estoy visualizando cuál es la diferencia entre un setup convencional donde tenemos el woofer y el tweeter o el transductor de baja frecuencia y el de alta frecuencia en 2 puntos en el espacio diferentes, que es lo que normalmente encontrarías en un altavoz. Y cómo lo hacemos en KEF, o cómo lo hacen ya otras marcas también que utilizan esta tecnología, donde el tweeter está dentro del midrange. Como pueden ver, al alimentar un impulso al altavoz, se genera una onda y esta onda es coherente o se propaga coherentemente en el caso del Uniq. Y aquí, bueno, lo importante es que lo importante que quiero recalcar es cómo se utiliza la simulación para probar un concepto acústico, ¿no? También, obviamente, al mismo tiempo hacemos mediciones de prototipos, etcétera, pero primero queremos simular todo lo más posible para tener un entendimiento completo de la acústica de nuestro sistema y después, ya que sabemos cómo se va a comportar, vamos a construir un prototipo y a escucharlo, ¿no? Y esto nos permite reiterar un diseño muchas veces y perfeccionarlo antes de alcanzar eh, la etapa en la que hay que construir algo, ¿no? Y permite hacer ingeniería muy rápidamente. Aquí tengo otro ejemplo en donde igual aplicamos un impulso a este diafragma y tenemos 2 ejemplos en el cual el diafragma está sobre un bafle infinito o es una pared infinita, y en el caso donde tiene un acoplamiento en forma de corneta y la forma de esta corneta está optimizada de tal manera que la onda se propague coherentemente a través del espacio, ¿no? Y es algo que llevamos años optimizando en KEF la forma de nuestros waveguides o nuestras cornetas, de tal manera que precisamente esto sucede en la vida real, ¿no? Otro ejemplo, aquí ya empecé, aquí les puse acá arriba, ¿no? Estaba platicando de drivers, ahora estoy hablando de gabinetes. Ya que diseñamos un driver, obvio, el siguiente paso importante es diseñar el resto del gabinete para que controle la manera en que la onda se propaga alrededor de sí mismo y adentro de sí mismo, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo donde diseñamos un surround o una suspensión que no representa una pared reflectiva a la onda saliente del diafragma, ¿no? Como pueden ver aquí, este surround tradicional genera una reflexión. Seguimos con el gabinete. También llevamos a cabo mucha optimización de la forma de nuestros gabinetes, en particular en la LS50. Como pueden ver, la forma curva, el perfil curvo del gabinete o del bafle del gabinete no es accidental y no es puro diseño, sino está altamente optimizado para disminuir el efecto de la dispersión de la onda cuando llega a la orilla del gabinete. Como pueden ver aquí, tenemos la radiación tanto del tweeter como del woofer
con un gabinete sin curvas, que es el rojo y el rosa, y un gabinete con las curvas optimizadas, ¿no? Que nos permite tener una respuesta pues más plana y luego más fácil de trabajar y que suena mejor también. Seguimos con el gabinete. Aquí es un ejemplo muy claro. Tenemos una animación muy interesante donde tenemos a la izquierda un gabinete que no tiene nada de trabajo de optimización, donde el transductor lo excita directamente, pero no existe ninguna estructura dentro de él más que este elemento transversal para hacerlo rígido, ¿no? Entonces, aquí a cierta frecuencia, en este caso 1000 Hz, tenemos una resonancia muy clara de los paneles anterior y posterior. Y esto genera en la radiación acústica un pico que va a sonar, ¿no? Entonces, por medio de FEA, bueno, podemos probar, simular y mostrar mediante esta animación que con la misma excitación a una frecuencia similar tenemos o podemos lograr un diseño de gabinete mucho más inerte. Y en la radiación acústica esto se ve como al haber aumentado la rigidez del gabinete, movimos la primera resonancia a una frecuencia mucho más alta, que es más controlable y la podemos absorber por medio de material de amortiguamiento que pusimos aquí, ¿no? Si tienen cualquier pregunta sobre esto me pueden decir. Otra tecnología, y probablemente la más interesante que tenemos hasta hoy en día, la sacamos el año pasado y se llama Metamaterial o Metamaterial Acoustic Absorber, en el cual hicimos un laberinto que no es más que una colección de tubos y cada tubo tiene una longitud diferente y al tener una longitud diferente, cada tubo tiene una frecuencia de resonancia fundamental diferente. Entonces, si diseñamos la colección de tubos de tal manera que todas las frecuencias de resonancia fundamentales y armónicas cubren uniformemente el espectro en el que funciona el transductor de alta frecuencia, podemos utilizarlo como un absorbente acústico, ya que el metamaterial está al final de un waveguide en la parte posterior del tweeter. Cuando la onda alcanza las entradas de los tubos, dependiendo de su frecuencia, el tubo va a resonar y al resonar disipa energía, por lo tanto absorbe la onda y no la refleja y por lo tanto reduce la distorsión. Aquí pueden ver en esta gráfica el coeficiente de absorción con respecto a la frecuencia y es casi 100% desde 700 Hz, lo cual es increíble para un absorbente tan pequeño que es del tamaño de un disco de hockey, donde otras marcas de audio utilizarían un tubo muy largo o otro dispositivo que puede utilizar mucho espacio y puede ser difícil incorporarlo en un diseño. Nosotros lo logramos con una pequeña inyección de plástico que es relativamente barata de hacer y fácil de colocar atrás de un transductor. Aquí es un excelente ejemplo de cómo utilizar el análisis de elemento finito para diseñar un dispositivo acústico. Tengo más ejemplos. Siguiendo con el gabinete, también utilizamos FEA mucho para generar otras tecnologías para controlar resonancias, por ejemplo, en nuestros tubos. Utilizamos tubos de base reflex o reforzamiento de bajos, que son flexibles. Al ser flexibles absorben la energía de las resonancias naturales del tubo y esto reduce su radiación acústica, por lo tanto quitando o reduciendo la coloración del espectro en el que trabaja la bocina alrededor de las voces, ¿no? También utilizamos CFD, que es otro tipo de simulación computacional, en donde analizamos el flujo
o bueno, el comportamiento de un fluido, en este caso aire, cuando pasa a través de un tubo. Y lo utilizamos para optimizar la forma de nuestro tubo, en particular de la salida y la entrada, para reducir la turbulencia alrededor de él, ya que la turbulencia genera, bueno, la escuchas básicamente. Yo creo que todos han escuchado una bocina con un puerto que suena como si alguien estuviera soplando por un tubo, ¿no? Y bueno, finalmente para conectar todo, eh, bueno, nuestro software nos permite conectar una simulación de FEA que está contenida en este elemento con, con elementos, con lumped models, ¿no? De tal manera que podemos ver la radiación de nuestra simulación cuando le agregamos, por ejemplo, una fuerza que resulta de un sistema eléctrico, lo cual es muy poderoso porque tenemos control total de cómo simulamos un sistema y podemos representar completamente, como dije antes, un sistema antes de construirlo, ¿no? Y ya, bueno, casi finalmente, y algo que probablemente la parte más artística del proceso es diseñar el filtro que separa la señal que viene del amplificador en diferentes bandas para los diferentes transductores, ¿no? En este caso es un transductor, perdón, un altavoz con dos transductores, entonces separamos la señal en dos bandas y la tenemos que unir. Aquí podemos ver la respuesta en frecuencia del altavoz a distintos ángulos horizontales con respecto al eje. Y podemos ver que está muy bien hecha ¿cómo se dice? Bueno, están bien mezclados los dos transductores. Y esto obviamente pasamos muchas horas escuchándolo antes de, de sellar o cerrar el diseño, ¿no? Escuchamos todo tipo de música. Otra cosa, quizás no incluí tanto de esto en la presentación y disculpas por eso, porque también es un tema muy interesante. Eh, Hacemos nuestro propio procesamiento digital de señales aquí en Reino Unido, en particular aquellas funciones que tienen que ver con el camino de la señal, ¿no? Porque hay mucho más, obviamente, nuestros electrónicos nos permiten recibir señales de muchos diferentes tipos de dispositivos y bueno, hay diferentes aspectos del procesamiento de esas señales antes de que lleguen al chip de DSP de audio, ¿no? Pero nosotros en Reino Unido al menos hacemos la parte del audio, ¿no? Que es los filtros, como les decía, los limiters, compresores, o lo que sea para controlar cómo la bocina va a sonar a distintos volúmenes y también controlar que la distorsión sea baja. Como les platiqué en el caso del subwoofer, podemos agregar un sistema antidistorsión aquí también, y aquí es donde lo hacemos, ¿no? Vale, pues ya terminé. Antes de que pasemos a las preguntas, quiero invitar a quien quiera leer más sobre lo que hacemos en KEF. Tenemos una serie de white papers publicados en nuestra página. Aquí tengo los links. A quien le interesan los altavoces, son documentos súper interesantes que los escribimos nosotros mismos en Ingeniería y Desarrollo. Son altamente técnicos, pero al mismo tiempo son muy accesibles por cualquier persona. Y ya, para cualquier persona que me quiera contactar, siéntanse libres. Estos son mis datos. Y cualquier pregunta que tengan, profesional o sobre altavoces o cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y ya, gracias. Y si quieren empezamos con las preguntas. Listo, David, muchísimas gracias. Las que tengan alguna pregunta me la pueden compartir por el chat
y yo la leo aquí en voz alta o alzan la manito para yo activarles el micrófono, ¿cierto? No sé si los pueden activar ustedes directamente, pero hacemos ese ejercicio. Dice Lucía, ¿cuál suele ser el parámetro más difícil de conseguir de lo especificado por el Product Manager al inicio del diseño de un altavoz? El parámetro más difícil de conseguir, o sea, de lograr en el diseño, supongo que sí, ¿no? Em, bueno, pues no sé si esto responde a tu pregunta, pero es un reto lograr un compromiso entre los distintos requerimientos. Sobre todo, normalmente, o puedes tener un altavoz que genere un alto nivel de presión sonora o que tenga respuesta en frecuencia, a bajas frecuencias, ¿no? Es muy difícil lograr ambos, porque si quieres, bueno, normalmente, sí, tienes distintos aspectos en la física que te limitan a hacerlo. Por ejemplo, si quieres que alcance baja frecuencia, necesitas mucha masa en el diafragma o una alta masa, lo cual te limita tener volumen en general a altas frecuencias, ¿no? Pero no sé si lo respondí bien. Hola, hola, es que estaba hablando aquí con el micrófono muteado. Ah, ya. Sí, yo creo que sí, quedó bien la pregunta. Si algo, pues Lucía nos confirma por ahí, por el chat. Pregunta Elkin, ¿por qué es necesario reducir la inductancia de la bobina? Bueno, varias razones. Uno, porque la bobina, bueno, primero porque es un aspecto no lineal de la frecuencia. Entonces, si tienes una inductancia que varía con la frecuencia y varía con el desplazamiento de la bobina, quiere decir que conforme se mueva tu bobina y conforme se mueva a diferentes frecuencias, al cambiar su inductancia, va a cambiar su respuesta, de tal manera que va a distorsionar la señal que le alimentes al transductor. Entonces, eso va a resultar en distorsión armónica. Entonces, al linearizar la inductancia o hacerla que no varíe tanto en la frecuencia y en el desplazamiento, vas a hacer que, vas a tener un aspecto menos que te distorsione tu onda o tu señal. ¿Ya? Listo. Que muchas gracias, dice Elkin. Bueno, Sebastián López pregunta, durante la etapa de diseño del altavoz, ¿se suelen también hacer análisis de disipación térmica o estrés térmico? Hasta cierto punto, solamente, no en el altavoz en sí, pero en los gabinetes donde utilizamos amplificadores, sí, hemos diseñado gabinetes de aluminio, por ejemplo, donde tenemos que diseñarlo de tal manera que tengamos la masa térmica suficiente para disipar el calor que se genera en el amplificador y que esto no tenga un hot point, de tal manera que pueda distorsionar la geometría y no sé, resultar en una fuga. Pero sí, en el transductor en sí, no lo hacemos en KEF porque son transductores para altavoces que se usan en casa, pero en nuestra empresa hermana que se llama Celestion, que hace transductores profesionales para amplificadores de guitarras o para grandes arrays para conciertos o para salas muy grandes, ahí en ese caso sí toman cuenta o sí hacen un análisis térmico de la bobina y de la bobina alrededor del motor. En algunos casos utilizan ferrofluido alrededor de la bobina para disipar el calor y eso lo simulan también. Y es muy importante, obviamente, cuando tienes una bocina donde aplicas mucha potencia, donde disipas mucha potencia, vas a generar mucho calor y tienes que tener maneras de disipar esto sin freír la bobina, ¿no?
Listo. Vuelve y pregunta Sebastián. ¿Qué otras disciplinas de la ingeniería suelen estar involucradas en el diseño? Una que tal vez no mencioné tanto, bueno, no es tanto ingeniería, pero diseño industrial, trabajamos muy de cerca con diseñadores industriales que, y con ingenieros mecánicos que solucionan muchos aspectos que nosotros los acústicos no tomamos en cuenta, ¿no? Que es todo lo que ves de cómo se van a armar los componentes, por dónde van a salir los cables, cuáles son las tolerancias, dónde va a estar el pegamento, cómo se van a armar las cosas. A veces funciona muy bien en un dibujo, pero no se puede construir, ¿no? Y algunos de estos dispositivos son muy pequeños y tienen que tener una tolerancia muy pequeña y errores muy pequeños. Entonces, trabajamos con, sí, con ingenieros mecánicos y diseñadores industriales para lograr un producto que, uno, se pueda producir, dos, al cual se le pueda dar servicio y tres, se desempeñe bien a lo largo de su vida, ¿no? Yo no hago tanto eso. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por ahora en el chat no tenemos pues más preguntas. Ok. Ok, David. No, pues te quería pues como agradecer por este espacio pues que nos brindaste. Me parece pues bastante enriquecedor para nosotros saber cómo se trabaja en una Claro. empresa pues de tanto prestigio como KEF y cómo nuestros profesionales o nuestros estudiantes pueden llegar a este nivel, ¿cierto? Esto les da como una idea de por dónde se pueden ir en su vida profesional y, y centrar pues ya como tal esfuerzos en estos conocimientos. Eh, Te quería pues No, agradecer de parte del programa de Ingeniería de Sonido y de de la Universidad San Buenaventura Medellín y queda pues como las puertas totalmente abiertas y si de pronto algún día en el futuro pues quisieras hacer otro tipo de charla, otro tipo de workshop, que sea pues como de nuestra temática, totalmente bienvenido. gracias, Esteban. Sí, claro, con mucho gusto. Cuando quieras volver a hacer esta plática en un futuro o otra diferente, con mucho gusto. Y le repito a todos, si tienen alguna duda y no se les ocurrió ahorita o no la querían decir, siéntanse libres de escribirme y con gusto la respondo. Si es de altavoces o también profesional o lo que quieran, eh, sin problema. Ok, Y gracias por la oportunidad. David, hay ¿Sí? una última pregunta de Sebastián también. Sí, sí. Si quiero desarrollar una carrera en este campo, ¿cómo podría iniciar a desarrollar mis conocimientos? ¿Qué áreas podría estudiar? Pues mira, esa es una pregunta que yo me hice hace muchos años. Em, lo más sencillo es, empieza por bueno, hay muchos foros de aficionados donde hay algunos malos, pero hay algunos muy buenos, donde con que pases un poco de tiempo aprendiendo sobre lo que hacen y sobre los aspectos principales del diseño de altavoces, lo puedes empezar, digamos, como un hobby, ¿no? Así lo empecé yo, o sea, acercándome a esto como un hobby. Y yo creo que mucha gente lo hace de la misma manera. ¿Qué hay que estudiar? Bueno, pues hay que saber de acústica, hay que saber de materiales, hay que saber de mecánica, también de electroacústica, quizás es lo más importante. Y siempre es bueno saber también procesamiento digital de señales. No es completamente necesario, porque todavía hacemos muchas bocinas pasivas en el día de hoy, pero se va haciendo más importante. Y tal vez yo le agregaría saber sobre electrónica en general, en particular amplificadores y filtros. Y más o menos con todo esto y un poco de simulación por computadora, FEA, son como el backbone de lo que se requiere para hacer bocinas. Yo empezaría tal vez, si te interesa, busca o mándame un correo
y te enseño cuáles son los libros que son como el 101 de diseño de altavoces. Y ya ahí te explican todo lo que tienes que saber básicamente. Ok, David, muchísimas gracias. Samuel levantó la mano, le voy a activar el micrófono para que pregunte. Listo. Hola a todos. Hola David, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias. Bien. Listo. Me causa curiosidad algo. Pues vi que tienes como, por lo menos en KEF, varias funciones objetivos a optimizar. Pues optimizabas una parte del altavoz y luego otra y así. Ujú. Entonces, como que al final optimizar todo el altavoz te queda como una función eh, objetivo multiparamétrica, pues con muchos parámetros. Y entiendo que de pronto algunos de esos parámetros pueden ser contrarios. Pues si yo intentaría optimizar una cosa, la otra de pronto la perjudicaría. Por ejemplo, en el caso de la rigidez del gabinete, pues que me pareció curioso, eh, pude ver, pues de pronto es especulación, que el segundo gabinete tenía más masa, entonces puede ser como más pesado, por así decirlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo interactúan todas esas funciones objetivos pues, de todo el altavoz y cómo hacen para determinar qué parámetros son más importantes que otros a la hora de la manufactura? Y lo otro es en qué afectaría el precio pues, de desarrollar o de producción del, de como tal este altavoz, el cual tú estás comentándonos. Bueno, mira, la primera parte, tal vez use la palabra optimización un poco laxamente, porque no, realmente no optimizamos matemáticamente todo, porque mm, quizás hay diseños en los que tendrías demasiadas, no sé, si tienes una función objetivo, tendrías demasiadas combinaciones de parámetros que lograrían lo que quieres y muchas de entrada no son posibles por cuestiones prácticas. Entonces, lo que hacemos realmente es una especie de optimización manual en muchos casos, sabiendo cuáles son los, las limitantes o constraints de nuestro diseño, ¿no? Que puede ser cuánto cuesta o qué material puedo utilizar o cuáles son los límites físicos de la geometría que puedo utilizar y, y mover cada una de las variables. Hacemos sí, ejercicios de multivariable y vemos en qué dirección obtenemos el mayor beneficio, ¿no? Por el menor perjuicio. A mí en particular, sé que utilizamos programas de optimización para algunas cosas, como la rigidez de la suspensión, por ejemplo, pero de la misma manera eso se puede muy rápidamente salir de control o no ser muy útil. Entonces, acabas utilizando mucho tiempo quizás haciendo un script, programando un script de optimización o alimentando un modelo de optimización para que al final te dé mil combinaciones diferentes que logran lo que tú quieres, ¿no? O te da algunas combinaciones y ninguna sea realmente lograble en la vida real. Entonces, bueno, pues sí, igual y no es lo que quería saber, lo hacemos un poco manual, básicamente. Pero bueno, sí son estudios muy detallados de, de ver cómo se mueve nuestra función, nuestra respuesta cuando movemos varias variables, ¿no? Eh, Ahora, la segunda parte de la pregunta no sé si la entendí muy bien, porque dices, ¿cómo resultaría esto en el costo de la bocina? No sé si te refieras a el tratar de optimizar todo esto, qué efecto tenga en el costo. Listo. Sí, de pronto no fui muy claro con la pregunta. Mi pregunta es, o era más enfocada como si ustedes a la hora de hacer todo este proceso de diseño tienen en cuenta el costo de producción de este altavoz, pues pensándolo en Mm. la venta futura para personas. Entonces, por ejemplo, cambiar la rigidez o hacer
no sé, un transductor más Ujú. optimizado, por ejemplo. Como si todo eso lo tienen en cuenta o si solamente lo hacen como para investigar más allá de qué se puede hacer para mejorarlo. Sí, bueno, de entrada sí. Obviamente, desde un principio tenemos muy claro cuáles son las limitantes del producto, del brief de producto, y si va a ser un producto que va a costar tanto y, no sé, y cuánto dinero nosotros podemos gastar en él, ¿no? Eh, pero bueno, hay dos aspectos de esto. Una es desarrollar el altavoz y mantenernos dentro del presupuesto, por así decir. Y otro aspecto es en paralelo desarrollar tecnología, donde no vamos a limitarnos en desarrollar algo nuevo por cuánto cuesta eso, ¿no? Igual y es algo que vale la pena investigar, prototipar y tal vez sale muy caro eso, pero podemos encontrar un caso de negocio, ya sea uno, que sea aplicable a una bocina cara, o dos, que una vez que hagas 1000, 2000 o 10,000 de esas piezas, sea completamente barato, ¿no? O si es una tecnología que queremos usar para un puñado de bocinas, lo vamos a hacer con una técnica de manufactura cara, ¿no? Podemos, no sé, hacer impresión en 3D o algo que sea caro, y tal vez si vamos a hacer un tiraje de miles de piezas, vamos a hacer una inyección o un troquelado o algo que sea más barato. Y sí, por supuesto, todo esto se toma en cuenta desde un inicio, y conforme desarrollamos el producto se van haciendo estas preguntas, ¿no? Y continuamente, si queremos mejorar un aspecto y cuesta, pues hay personas que dentro de la organización que deciden si esto está alineado o eso se puede meter dentro del caso de negocio o no, porque pues cada producto tiene que generar un profit, ¿no? Y sí, creo que sí respondí tu pregunta, ¿no? Listo. Vale. Listo, David. Por ahora no hay más preguntas. Eh, pues te reitero pues que el agradecimiento. Y ahí ya Samuel dijo que sí, que muchas gracias. Bueno, Va, pues gracias, Luis Esteban. listo. Fue un Yo gusto. creería, perdón, yo creería que sí, ya podemos dar pues como por finalizado. Igual las puertas están abiertas, como te decía. Las personas que quieran ver la presentación de nuevo por el grupo de Facebook de estudiantes de Ingeniería de Sonido de la Universidad San Buenaventura Medellín, por ahí voy a estar poniendo el link. Igual manera, en el canal de YouTube de Ingeniería de Sonido también la vamos a poner. Y, y nada, pues las preguntas también que tengan hacia David las pueden canalizar conmigo o directamente pues en el contacto que David nos compartió, ¿cierto? Sí, correcto. No sé si quieras decir algo más, David. No, pues nada, muchas gracias otra vez por la oportunidad. Y gracias por las preguntas, también son muy interesantes. Y ya los invito a conocer más sobre la marca y sobre lo que hacemos. Y si tienen la oportunidad de escuchar los altavoces, también estaría muy interesante que lo hicieran. Ok, listo, David, muchísimas gracias. Te pido el favor, nos podemos quedar un momentico aquí después de Sí, que... claro, Listo. sin problema. Bueno, les agradezco mucho a todos que hayan participado pues en esta charla y esperen pues próximamente otras charlas de otras temáticas. No solamente vamos a tener de la línea electroacústica, vamos a tener de la línea de sonido para medios audiovisuales, cine y televisión. El próximo 10 de mayo tendremos una charla sobre localización sonora con un expositor español y una empresa de cámaras acústicas para que lo tengan pues presente. Próximamente les estaré pasando pues como la publicidad. Y no, pues feliz tarde a todos y espero pues que sigamos viéndonos por acá en estos espacios. Hasta luego, que esté muy bien.